Leyendas de aquí y allá. Bienvenido seas a Leyendas de aquí y allá. Mi nombre es Jesús G. Espero y sientas el miedo hasta los huesos. El día de hoy te traigo este relato que lleva por título Los sicarios y la maldición. Comenzamos con este relato. Capítulo 1. La sombra de la montaña. La niebla cubría el pequeño pueblo de San Marcos como un manto espeso y frío, envolviendo cada rincón y cada grieta. Era el tipo de niebla que hacía que la gente se quedara dentro de sus casas. Cerraban puertas y ventanas, como si algo oscuro, algo siniestro y peligroso estuviera esperando de emerger de ella. Pero esa noche, un par de luces traspasaron la oscuridad de la niebla. Eran los faros de una gran camioneta que avanzaba lentamente por el camino de tierra que serpenteaba hacia las montañas. Adentro de esa camioneta, dos hombres se encontraban sentados en silencio. Diego, el conductor, tenía la mandíbula trabada de tanto que había inhalado esa noche. Ese chofer llevaba las manos firmemente sudorosas y sujetas al volante, mientras que Raúl, el acompañante, revisaba nerviosamente su pistola, comprobando el cargador por tercera vez en los últimos 10 minutos. ¿Seguro que es por aquí?, preguntó Raúl, rompiendo el silencio. Su voz resonó un tanto con un tono de preocupación y desconfianza. Sí, así es. Es por aquí, aquí lo dijo el patrón, respondía Diego sin apartar la vista del camino a su lado. Un mapa de la región estaba abierto en la guantera con una X señalada. Estaba marcada en rojo, en una zona bastante apartada, casi al borde de la hoja de ese mapa. Esto no me gusta para nada. Eso admitía Raúl, guardando la pistola en su cinturón. Sus ojos se movían inquietos, analizando las sombras del otro lado de la ventana, que eran árboles moviéndose, reflejados en una enorme luna. Sin embargo, parecían sombras al acecho. No estamos aquí para que nos guste o no. Estamos aquí por órdenes del patrón. Estamos para entregar este encargo que traemos. Así replicó Diego con dureza y aumentaba la velocidad de la troca. El objeto de la preocupación estaba en la parte trasera de la camioneta, ya que traían varios paquetes de producto, mismos que estaban envueltos en forma de ladrillos con cinta canela, cubiertos todos con una gruesa manta de lana. En la parte de atrás de esa troca, lo que más preocupaba en sí realmente no era la mercancía. Era un amuleto formado por un trozo de obsidiana que estaba tallado en forma de una mano, con dedos alargados y delgados. Parecían retorcerse en un movimiento imposible. Ese amuleto lo habían conseguido durante una redada en un antiguo templo de la selva, un lugar que muchos consideraban maldito. El patrón, de nombre Don Felipe, había escuchado tremendos rumores sobre ese amuleto, al igual historias de poderes sobrenaturales, de protección total contra la muerte. No solo contra la muerte, también contra el infortunio. Para quien poseyera ese amuleto, era una herramienta la cual él buscó consolidar para su dominio
también para expandir su imperio en drogas. Oí que la gente desaparece en esas montañas, decía Raúl en voz baja, como si no quisiera que las palabras escaparan afuera de la troca. Esas solo son historias para asustar a los niños. Así respondía Diego, pero él con un tono despreocupado, aunque un pensamiento de duda cruzaba en su cabeza. Finalmente, el camión llegó a una pequeña cabaña de madera. Estaba oculta en la niebla. Diego detuvo el vehículo. Apagó el motor. Ambos hombres se quedaron en silencio por un momento. Escuchaban el sonido de la noche. Todo relativamente estaba en calma, salvo por el leve crujido de las ramas bajo el peso de la niebla. Vamos ya a terminar con esto. Así decía Diego. Salía de la troca. Raúl lo siguió y juntos abrieron la puerta trasera de la camioneta. Comenzaron a descargar todo el producto dentro de la cabaña. Una vez que ya habían descargado toda la mercancía, encontraron justo eso que les aterraba. Eso que encontraban era simplemente el amuleto. Ese amuleto con forma de mano yacía en el suelo del camión, envuelto y esperando a que lo levantaran. Una extraña sensación recorrió el cuerpo de Raúl, un escalofrío que no tenía nada que ver con el frío de la montaña. Te lo dije, esta cosa no es normal. Así murmuró Raúl, quien estaba pasmado de miedo. Cállate y sígueme, ordenaba Diego. Cruzaron el umbral de la cabaña y entraron en su interior. Estaba oscuro y sofocante. El aire estaba viciado y un olor a humedad y moho les llenó las narices. En el centro de la habitación había una vieja mesa de madera, cubierta totalmente de polvo y telarañas. Diego dejó el amuleto sobre la mesa, desenrolló la manta, revelando la obsidiana negra que brillaba con luz propia en la penumbra. Aquí, justo en esta mesa, aquí es donde dejaremos este amuleto. Así lo decía Diego, quien ya se encontraba un tanto nervioso y miraba a su alrededor. Raúl se acercó con cautela, como si esperara que algo saliera de las sombras, pero nada se movía. Solo el amuleto se encontraba brillando bajo la luz tenue de una lámpara de aceite. Ya, ahora sí, ya vámonos, manifestó Diego, dándose la vuelta para salir de la cabaña. Pero cuando dio el primer paso, un ruido sordo y pesado resonó en el techo, como si algo hubiera caído desde una gran altura. Ambos hombres rápidamente se quedaron paralizados, mirando hacia arriba. Un segundo después, las luces de la cabaña parpadearon, se apagaron totalmente, sumiéndose en una total obscuridad. ¿Qué carajos fue eso? Así gritó Raúl, desenfundando su pistola. Diego no tuvo tiempo de responder, pues un viento helado recorrió la cabaña, levantaba el polvo y las telarañas en espirales danzantes. La puerta de la cabaña se cerró de golpe y un sonido bajo, casi inaudible, llenó el aire. Era como un susurro. Ese susurro era amenazante e invadía todo el interior de la cabaña. Diego encendió una linterna que traía en la mochila y por fin podían ver el interior de la cabaña, pero solo unos segundos previos estaban en penumbras. Una vez que la lámpara estaba encendida, lo que se reveló fue peor.
Fue peor que permanecer en la oscuridad, pues ahí enfrente, donde estaba el amuleto, ahora había una figura. Era alta y delgada, su forma difusa, como hecha de humo negro, pero sus ojos brillaban con un fulgor rojo, ardiente, totalmente malévolo. Raúl sacó su arma, disparó sin pensarlo, los disparos resonando en la cabaña. Las balas atravesaban la figura, no tenían algún efecto. La sombra avanzó hacia ellos, lenta pero segura. El amuleto en la mesa comenzó a emitir un sonido, más bien un zumbido bajo que se metía en los oídos y en la mente de los hombres. Ese sonido los hacía temblar. «¡Sal de aquí!», gritó Diego empujando a Raúl hacia la puerta. Tomaron el amuleto rápidamente. Ambos hombres se abalanzaron hacia la salida, luchando contra la puerta cerrada. Al fin lograron abrirla y corrieron hacia el camión. Diego arrancó el motor mientras Raúl subía. Subió de un salto y se lanzaron a la carretera, dejando atrás la cabaña, la niebla y aquella sombra que habían visto. Pero incluso mientras la camioneta se alejaba, el zumbido de ese terrible amuleto continuaba taladrando sus oídos. La sensación de ser observados no desapareció. Algo había despertado en esa cabaña, algo que no se conformaría con quedarse ahí. Capítulo 2. El eco de la muerte. «¿Quién está ahí?», gritó Raúl. Sus manos temblaban mientras sostenía su pistola. Diego se giró lentamente, analizando la oscuridad en el interior de esa pick-up. No había nada, no había nadie. Solo el vacío que se extendía como un pozo profundo, tragándose sus pensamientos y llenándolos de un miedo totalmente primordial. «No hay nadie, Raúl», decía Diego en voz baja, tratando de sonar calmado, pero su rostro estaba pálido. Su piel brillaba por el sudor frío que llevaba por el miedo. El susurro cesó, tan repentinamente como habían comenzado, dejando un silencio opresivo en su paso. Diego volvió a encender el motor, intentando controlar el temblor de sus manos. Sabía que tenía que seguir adelante, alejarse de ese lugar maldito, de esa cabaña, de lo que había despertado esa noche. Tenemos que salir de aquí ahora», dijo sin esperar respuesta. La camioneta avanzó de nuevo traspasando la niebla, como un espectro perdido. Raúl miraba hacia atrás constantemente, como si temiera que algo los estuviera persiguiendo, algo más que su propia conciencia. Diego intentaba concentrarse en el camino, pero el zumbido del amuleto seguía presente. Era una vibración constante que los estaba volviendo locos. «No deberíamos haber tocado esa cosa», decía Raúl. Finalmente rompió el silencio después de un rato. Diego asintió con la cabeza, claro está, sin apartar la vista del camino. Había oído historias de amuletos malditos antes, de objetos que traían la desgracia y la muerte a quienes se atrevían a poseerlos, pero siempre los había considerado supersticiones, cuentos para asustar a los incautos, a los niños. Ahora, sin embargo, sentía en su interior que esas historias eran más reales de lo que jamás habría imaginado. No hay vuelta atrás», respondía Diego. «No podemos devolverlo. Don Felipe lo desea mucho, lo desea más que nada. Él no lo permitirá». Entonces
Entonces contéstame, Diego. Estamos muertos gracias a ese amuleto. Eso es lo que nos espera. La troca siguió avanzando. Diego no respondía nada. Pero finalmente llegaron y vieron las luces de San Marcos. Aparecían a lo lejos parpadeando. Se veían a través de la niebla. Diego respiró hondo, aliviado al ver las primeras señales de civilización. Quizás haya una esperanza. Una vez en el pueblo, ellos podrían encontrar tal vez alguna solución, un modo en deshacerse del amuleto, pero sin enfurecer a don Felipe. Cuando cruzaron la entrada del pueblo, algo extraño sucedía. Las calles estaban vacías. No había ni una sola alma a la vista, ni siquiera los perros callejeros que usualmente están vagando por los callejones en búsqueda de comida. Las casas parecían totalmente deshabitadas. Las ventanas permanecían obscuras y cerradas, como si esos habitantes supieran algo, como si escondieran algo terrible, como si hubieran escuchado algo que les heló la sangre y simplemente permanecieron resguardados esa noche. ¿Dónde está toda la gente?, preguntó Raúl, mirando a su alrededor con creciente preocupación. Diego no respondió. Simplemente siguió conduciendo, dirigiéndose hacia el centro del pueblo, donde se encontraba la cantina de confianza de don Felipe. Era el lugar habitual de la reunión. Cuando al final llegaron, Diego detuvo el camión enfrente de la cantina. Apagó el motor. Las luces de la cantina también estaban apagadas. La puerta se encontraba entreabierta. Era raro, la cantina jamás cerraba antes de las 3 de la mañana. Esto no me gusta nada, decía Raúl, bajando del camión con cautela, ya que relativamente era temprano, serían las 9:45 de la noche. Era algo totalmente atípico. Diego asintió y lo siguió. Ambos, con las armas en la mano, empujaron la puerta y entraron a la cantina, los pasos resonando en el suelo de madera. La oscuridad los envolvió de inmediato, pero Diego encendió su linterna, iluminando las mesas vacías y las sillas volcadas. «¡Hola!», llamó Raúl. Su voz estaba temblando. No hubo respuesta. Solo se hizo presente ese zumbido que habían dejado atrás, persistente. Ese zumbido del amuleto que parecía resonar incluso más fuerte en la quietud de esa cantina. Entonces lo vieron nuevamente. También lo usaban y notaban algo. En la parte trasera, detrás del mostrador, había una figura sentada. Era un hombre. Al iluminarlo bien con la linterna, era don Felipe, el patrón. Estaba encorvado sobre la barra, su rostro oculto en la penumbra. Ese hombre estaba inmóvil. «Don Felipe», Diego lo decía, le llamaba, avanzaba con cautela. Raúl levantó también su linterna, iluminaba el rostro de ese hombre. Ambos se congelaron. Don Felipe estaba pálido como un cadáver, sus ojos abiertos, pero parecía que no tenía vida. Sus ojos vacíos. Había algo extraño en su expresión, una mezcla de terror y sorpresa, como si hubiera visto algo simplemente tan aterrador que le quitó la vida. En eso, encontraron en su mano ese amuleto que permanecía aferrado con fuerza. No
No puede ser, no puede ser, balbuceaba Raúl, dando un paso para atrás. De repente don Felipe levantó la cabeza. Sus ojos parecían inyectados con sangre. Un grito agónico escapó de sus labios. La voz de la sombra y a la vez de don Felipe resonó en la cantina. Era más fuerte que nunca. Llenaba cada rincón con su presencia. Esa voz decía: Devuélvelo, devuelvan el amuleto o sufrirán. La figura de don Felipe. Ese hombre se comenzó a convulsionar. Su cuerpo se sacudía en espasmos, mientras el amuleto emitía un resplandor intenso. La sombra de la cabaña apareció detrás de él. Esa sombra de forma humanoide, como demonio, totalmente negra, con ojos rojos, se alargaba en la oscuridad. Sus ojos brillaban intensamente como brasas encendidas. Diego y Raúl retrocedieron. El pánico se apoderó de ellos. Sacaron sus pistolas. Disparaban sin cesar a la sombra, buscando tratar de exterminarla, cosa que evidentemente no ocurriría. Las balas atravesaban el aire. La sombra las absorbía sin inmutarse en lo más mínimo. Se extendía cada vez más, creciendo dentro de ese bar, llenando toda la cantina con su maligna presencia, envolviendo a don Felipe hasta que su cuerpo fue tragado por la oscuridad, dejando solo un grito agonizante que resonó en el aire. Los hombres salieron corriendo de la cantina, lanzándose hacia la camioneta. Diego giró la llave y el motor rugió. Las ruedas derrapaban en la tierra, mientras que se alejaban a toda velocidad. Raúl miraba por el retrovisor, miraba hacia la parte trasera. No vio nada, a excepto de la niebla que lo seguía como un manto espectral. ¿Y ahora qué?, gritó Raúl. El miedo palpable se notaba en su voz. Diego no respondió de inmediato. Sus pensamientos eran un torbellino de terror y desesperación. No había lugar seguro, no con esa cosa siguiéndolos. Sabía que mientras el amuleto, el cual sí habían tomado, estuviera con ellos, estaban condenados. Tenemos que deshacernos de ese amuleto, decía finalmente Diego con una voz completamente llena de desesperación. Raúl asintió con la cabeza. No decía palabra. No había otra opción, no al menos si querían quedar vivos. Ambos sabían que lo que habían despertado no se conformaría con dejarlos ir tan fácilmente, y mientras el zumbido de ese amuleto continuaba, era un eco lejano de la muerte que los acechaba. Sabían que su lucha apenas estaba comenzando. Capítulo 3. La sangre de los inocentes. A medida que la troca se adentraba más y más en la selva, el camino de tierra se estrechaba serpenteante entre árboles altos cuyas copas se unían para formar un techo natural que hacía que fuera oscuro, aún más de lo que ya estaba el entorno. Diego conducía en silencio, su mente trabajando a toda velocidad. Buscaba algún plan, una solución que pudiera salvarles. Raúl, a su lado, mantenía la pistola en la mano, sus ojos recorriendo el camino, los árboles, la oscuridad que parecía acecharles en cada sombra. No podemos quedarnos ese amuleto. De repente rompió el silencio dentro de ese vehículo. Tenemos que devolverlo al lugar donde lo tomamos. ¿Devolverlo? Raúl lo miró incrédulo. Estás loco, Diego. Ese lugar
Está a más de 100 kilómetros de aquí. Está en plena jungla. Además, ni siquiera sabemos si eso funcionará. No tenemos otra opción, replicó Diego. Si no lo devolvemos, esa cosa, esa sombra, no sé qué sea, eso nos va a seguir y nos va a matar como lo hizo con don Felipe. Raúl apretó los labios, mirando hacia adelante. Sabía que Diego tenía razón. No podía simplemente deshacerse del amuleto, así como tomarlo y simplemente tirarlo a la basura. Al menos no era tan sencillo, pues ese demonio, maldición, muerto, quién sabe qué sería. Se enojaría aún más, pero también sabía que regresar a la jungla significaba enfrentar a los soldados de don Felipe, los mismos que ellos ya habían dejado atrás como parte amiga en su momento. Está bien, dijo finalmente, pero si vamos a hacerlo, necesitamos armas y provisiones. No podemos regresar a la selva desarmados. Diego decía que sí. Tenían que estar preparados, no solo para enfrentarse a la sombra, sino a cualquier peligro, a cualquier cosa que pudiera interponerse en su camino. Vamos a la casa de don José, sugería Diego. Él tiene armas, conoce gente, quizás pueda ayudarnos. Fue un buen amigo en su momento. Raúl aceptaba ese acuerdo, aunque no estaba convencido. José era un viejo amigo de Diego, un ex sicario que había dejado la vida del crimen para vivir una existencia tranquila, que estaba en una pequeña finca en las afueras de San Marcos. Pero si había algo que sabía en su línea de trabajo, era que nadie realmente estaba fuera. Nadie estaba a salvo totalmente. La camioneta arribó a la finca de don José. Poco después de la medianoche. La casa estaba oscura, pero sí había una luz en el cobertizo que usaba como taller. Diego y Raúl se acercaron con cautela, con las armas listas. Llamaron a la puerta y quedaban esperando la presencia de ese hombre. Capítulo 3. El enfrentamiento a la maldición. Se escuchó el sonido de un cerrojo deslizándose y una puerta rechinante que rompió el silencio. José apareció en la entrada del cobertizo con una escopeta en mano. Su rostro era iluminado por la luz tenue de una bombilla. Mostraba sorpresa y desconfianza. Diego, Raúl, ¿qué están haciendo a estas horas?, preguntaba. Bajaba la escopeta. La bajaba lentamente, aunque no la soltaba. Diego levantó las manos en señal de paz, pero tenía un rostro tenso. Necesitamos tu ayuda, amigo. No hay tiempo para explicaciones largas, pero estamos en un gran problema. Tenemos algo peligroso y necesitamos armas y provisiones para deshacernos de eso. José frunció el ceño. Sus ojos evaluaban a esos dos hombres con cautela. ¿Qué tipo de problema? Raúl, incapaz de contenerse, se adelantó. Sacó el amuleto y se lo mostró. Era ese amuleto de obsidiana que estaba envuelto en una manta. Esto es nuestro problema, decía con una voz temblorosa. Esto es un amuleto maldito. Desde que lo encontramos han pasado cosas que no podemos explicar. Tenemos que devolverlo al lugar donde vino antes de que nos mate a todos. Incluso a ti, José. Esto es un mal que va a llegar a San Marcos. Solo queremos detenerlo. José miró el amuleto por un largo momento. Sus ojos
entrecerrándose mientras una mezcla de incredulidad y temor cruzaba su rostro. He oído historias sobre cosas así, decía lentamente. Viejas leyendas de la selva, de espíritus vengativos, maldiciones antiguas. Pero pensé que solo eran cuentos para asustar a niños. Aunque sí escuché algunas historias sobre un demonio que custodiaba la selva. No solo la selva, era vengativo y malévolo. Pedía sangre, era lo que a ese demonio le gustaba. En fin, jamás supe si fue real. No, sí es real, replicaba Diego con urgencia. Nos está siguiendo, José. Es algo oscuro y maligno. Si no lo detenemos ahora, no habrá forma de escapar. José suspiró profundamente. Finalmente bajó su escopeta, abrió la puerta del cobertizo. Está bien, pasen. Veamos qué puedo hacer para ayudar. Dentro del cobertizo había un pequeño arsenal de armas. Rifles, pistolas, cuchillos, cajas de municiones. José también tenía mochilas llenas de suministros, agua, comida. Era suficiente para algunos días en la selva. Mientras estaban preparando las mochilas, Diego y Raúl le contaron todo a José, desde la redada en el templo hasta el encuentro con la sombra en la cabaña. Esos lugares nunca debieron ser perturbados. Así lo decía José mientras cargaba su rifle. La selva tiene sus propias reglas. Cuando las ignoras o las desconoces, te enfrentas a las consecuencias. Diego decía que sí con la cabeza. Sabía que había desencadenado algo más grande que ellos mismos, algo que no podían controlar. Ahora, la única esperanza era devolver el amuleto y apaciguar la ira de ese demonio. ¿Están listos?, decía José, entregándoles mochilas y armas. No sé cuánto pueda ayudarles, pero al menos no estarán tan indefensos. Gracias, José, decía Diego con una sinceridad. Te debemos una, gracias. José decía que sí con sinceridad. Solo prométanme que devolverán a esa cosa y pondrán fin a esta pesadilla. Diego y Raúl lo miraron a los ojos, comprendiendo la gravedad de la promesa que estaban a punto de realizar. Lo haremos, respondía Diego. Lo haremos o moriremos intentándolo, agregaba Raúl. José asintió nuevamente, abriéndoles la puerta trasera del cobertizo. Entonces, no hay tiempo que perder y buena suerte, amigos. Que Dios se apiade de su alma y los acompañe en esta travesía. Salieron al aire frío de la noche y en la oscuridad de la selva mientras se adentraban, se iba extendiendo ante ellos como un océano de sombras. Con las mochilas al hombro y las armas en mano, Diego y Raúl se dirigieron hacia la camioneta y listos para enfrentarse al infierno que les aguardaba. Capítulo 4. El altar de sangre. La selva se cerraba sobre ellos mientras la troca avanzaba por caminos cada vez más estrechos y menos definidos. Diego seguía el mapa con cuidado, iluminado solo por la luz de la luna y las débiles lámparas delanteras del vehículo. El zumbido del amuleto se había vuelto más fuerte, casi palpable en el aire alrededor de ellos. Raúl miraba constantemente por el retrovisor, esperando ver los ojos rojos de las sombras siguiéndole entre los árboles. Finalmente,
Llegaron a un punto donde el camión ya no podía avanzar. Los árboles eran demasiado densos, el camino inexistente. Detuvieron el vehículo y continuaron a pie. Usaban machetes para abrirse paso a través de la espesa vegetación. La oscuridad de la noche era completa. El canto de los insectos y los animales nocturnos resonaba como un coro macabro. ¿Falta mucho?, preguntó Raúl, mientras sudaba y tenía una respiración agitada. Diego consultaba el mapa. Miraba alrededor intentando orientarse. No, ya debe de estar cerca, solo a unos pocos kilómetros más. Así respondía. A medida que avanzaban, la selva se volvía más extraña. Los árboles parecían retorcidos y deformados. El aire estaba cargado con un olor a podrido, como si algo se estuviera descomponiendo cerca. Un mal presentimiento se apoderó de Diego, un sentimiento de que estaban siendo observados desde las sombras. Finalmente llegaron a un lugar más despejado, iluminado débilmente por la luna que se filtraba a través de la copa de los árboles. En el centro de ese claro había un altar de piedra cubierta de inscripciones antiguas, manchas obscuras que parecían sangre seca. Diego sintió un escalofrío recorrer su espina dorsal y decía: Este es el lugar, hemos llegado, es aquí, dijo mientras sacaba el amuleto de su mochila. Raúl se acercó al altar con cautela, también con arma en mano, y preguntaba: ¿Y ahora qué? ¿Qué hacemos? Lo dejamos aquí y nos vamos, respondía Diego. Con suerte, eso detendrá a la sombra. Pero cuando Diego se acercó al altar, extendió el amuleto sobre la piedra. El zumbido se volvió bastante intenso, ensordecedor. Un viento helado recorrió el sitio. Los árboles crujieron y se retorcieron. Un rugido inhumano resonó en el aire. La sombra apareció de la nada, materializándose en ese lugar. Sus ojos eran rojos y brillaban con furia. Su forma se alzaba enorme y amenazante. Diego retrocedió, tropezando con el altar, mientras Raúl levantaba su rifle y apuntaba en la oscuridad. Devuélvelo con el sacrificio, gritaba aquel demonio, su voz resonando en la mente de los hombres como un trueno. Diego intentó dejar el amuleto sobre el altar, pero una fuerza invisible lo arrancó de sus manos, lanzándolo por los aires. El amuleto cayó al suelo. Brillaba con un resplandor siniestro. Raúl disparó, pero las balas nuevamente atravesaron a la sombra o al demonio sin causarle ningún daño. ¡No está funcionando!, así gritaba Raúl desesperado en un pánico que lo había envuelto. La sombra se abalanzó sobre él, atrapándolo con sus formas ondulantes y envolviéndolo. Raúl gritó y su cuerpo sacudido por espasmos mientras la sombra lo consumía. Diego observaba horrorizado mientras su amigo se desplomaba en el suelo, su rostro contorsionado en una máscara de agonía, totalmente inconsistente en el suelo. ¡No!, gritaba Diego corriendo hacia Raúl, pero antes de que pudiera alcanzarle, la sombra se giró hacia él, hacia Diego, extendiendo sus brazos oscuros. Diego sintió un dolor punzante en el pecho, como si garras invisibles estuvieran rasgando su carne. Cayó de rodillas, sentía el aliento escapando de sus pulmones mientras la sombra lo rodeaba.
Entonces, todo se volvió negro en su entorno. Capítulo 5. El sacrificio final. Diego, quien sentía que era el final, era un final inminente para él y Raúl, miraba el altar lleno de sangre seca y pensaba que tal vez lo que necesitaba era mostrarle respeto a esa entidad, con algún tipo de sacrificio tal vez con eso podría apaciguar la ira de ese maldito demonio. Así que sacó un cuchillo de los que le había dado su amigo José. Mientras la sombra parecía atraparle más y más, él se cortaba un dedo a modo de sacrificio. Derramaba la sangre sobre el talismán. Esa sombra lo rodeó y lo hizo entrar en un tipo de trance momentáneo, en el cual le mostraba imágenes en su cerebro del pasado. Esas imágenes le proyectaban sacrificios humanos, donde se ofrecía a modo de tributo el corazón de una persona y no un simple dedo. Para ese punto, después de salir de esos segundos de trance, todo ya era muy claro en ese momento, pues ese demonio del talismán lo que deseaba era un sacrificio de una vida, no un simple dedo. Ese demonio cada vez le estaba envolviendo más y más, así que Diego tomó el pie de su amigo Raúl, quien yacía inconsciente en el suelo, lo arrastró hacia él, le encajó el cuchillo entre las costillas. Raúl solo dio una gran bocanada de aire y moría al instante. Diego seguía cortando hasta que llegó al corazón. Llenaba con sangre y carne a esa figura, a ese talismán, y decía: ahí tienes lo que querías, tu sacrificio, la vida de mi amigo. Así es, sombra. Así, después de realizar el sacrificio, esa sombra comenzó a soltar a Diego e ingresaba nuevamente al medallón. A partir de ese momento, ese demonio dejó de manifestarse, pues con ese sacrificio habían apagado su sed de muerte. Diego veía a su amigo muerto, a quien él mismo le había matado a sangre fría, cosa que lo hacía lamentarse y solo decía: amigo mío, no había de otra, o te mataba, o esa cosa de igual manera nos mataría a los dos. Además, yo soy un sicario. Yo no me toco el corazón a la hora de matar a alguien. Aunque sí te prometo que buscaré la forma de vengarte. Estudiaré mucho sobre este amuleto, sobre ese demonio, cómo eliminarlos por siempre. Eso te lo prometo. Así Diego se marchó de ese sitio, calmando la maldición solo por ese momento.